Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, hay algo maravilloso aquí. ¿Cuántos hemos pasado por este versículo? Y usted seguramente que es un diligente estudioso de las Escrituras. En esas palabras, esta frase, gemidos indecibles. Muy bien. Gemidos indecibles significa expresiones al interior de la Trinidad, expresiones al interior de la Trinidad que no pueden articularse en palabras, pero que esas expresiones hacen llamados profundos por el bienestar de cada creyente. Esos gemidos indecibles. Entonces alguien dice, hermano, yo quiero saber cuáles son los gemidos. Nunca vamos a saber. Son expresiones al interior de la Trinidad. Pero lo que sí, hermanos, nos basta saber, lo único que queremos saber es que esas expresiones son a favor y para el bienestar de los creyentes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 27, Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, hermanos, entre ellos, la Trinidad, las palabras no son necesarias, porque el Padre entiende y concuerda con lo que el Espíritu piensa. Entre ellos. Por eso, con nosotros como seres mortales, hermanos, limitados, ¿cómo queremos empezar? Hermanos, yo quiero conocer, hermanos. Vamos a conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Creemos por fe en la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y creemos por fe y tenemos una seguridad de que ellos interceden por el bienestar nuestro. Suficiente para adorarle al Padre. Gloria a Dios. Dice gloria a Dios, gloria al Padre Celestial. Amén. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Estamos orando en el Espíritu Santo? Cada vez que oramos. Cada vez que usted ora en su casa, cuando venimos aquí, cuando usted toma tiempos de oración ahí en su casa, que se encierra a estar en comunión con Dios, ¿estaremos orando en el Espíritu Santo? Antes de dar la prueba bíblica a esta pregunta y la respuesta, hermano, seguramente usted, y lo digo con temor porque la Biblia enseña que aquel que esté firme, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Pero tampoco lo decimos de alguna manera como que juzgando, no. Pero sí dijimos en la parte número 2, el Espíritu Santo nos cuida del error, de las falsas doctrinas, ¿se acuerdan? Entonces, algunos predicadores, cuando están predicando en el púlpito, toman el lugar y empiezan a hablar 5 palabras, digo yo, humanas, ¿verdad? Empiezan a hablar y luego hablan 3 en otras lenguas. No sé si los ha visto, esos predicadores. Y no quiero hacer la expresión porque no quiero, ¿verdad? Digo, no porque sepa, no. Pero luego muchos dicen, te estás burlando, déjalos. No, yo no. Pero lo que más llama la atención es que a veces nomás leen un versículo 2 y se olvidaron de la palabra. Todo es, el Señor me dice que te diga, el Señor me dice que te diga, el Señor me dice que te diga, y vamos a orar, ¿verdad? Ahora, esto no es nuevo, yo no estoy descubriendo como que, pues ya sabemos eso. Bueno, precisamente por eso hoy, hermanos, el Señor está tratando con nosotros por medio de su palabra. Entonces, ese tipo de hombres y mujeres que predican así, que están hablando, yo te digo esto en el nombre de Jesucristo, bla, 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 y de repente empiezan a hablar en lenguas y luego otra vez empiezan. Aquí, yo lo que siempre veo, y no de ahorita porque yo lo vi por años y desde que tengo uso de razón, ¿por qué siempre dicen las mismas palabras cuando hablan en otras lenguas? Esas otras lenguas, entre comillas, siempre son las mismas. ¿Por qué siempre son las mismas? ¿Es eso orar en el Espíritu? Qué bueno que lo dijeron, no.
Y el argumento es, no, Gerardo, o no, hermano, no digas nada, déjalos, no te metas con eso, porque el Espíritu Santo trata así con ellos de manera diferente. Entonces hay una contradicción porque dijimos que todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu, no en 3 o 4 o 5 o 6. Es un mismo Espíritu de unidad en la palabra, en Jesucristo y en el Padre. ¿Están aquí? En la epístola de Judas, hermanos, ya ve que nada más es un capítulo, versículo 20. Judas, versículo 20. Dice lo siguiente: pero vosotros, dando respuesta, vamos a dar respuesta a esta pregunta de, ¿estamos orando en el Espíritu Santo? Pero vosotros, amados, nos habla a nosotros los creyentes, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es decir, este versículo, hermanos, este llamado, no es una orden, no es un llamado a algún tipo de éxtasis en la oración. O sea, al momento de orar con un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Una exaltación emocional. Mucha emoción, ¿no? No es un llamado a algún tipo de éxtasis en la oración, escuche, sino a una simple invitación. ¿Qué significa entonces orar en el Espíritu o con el Espíritu? Escuche, orar con constancia y reverencia. Orar con constancia y reverencia en el Espíritu, en la voluntad y en el poder del Espíritu, así como se ora en el nombre de Jesucristo, porque todo lo que pedimos al Padre es en el nombre de Jesucristo. Entonces, si usted quiere definir, así hermano, dígamelo en 3 palabras, no por mí, no, estamos con la Escritura. Dígame qué es orar en el Espíritu, es orar con constancia y reverencia. Estoy delante del Omnipotente. ¿Qué le parece? Constancia, 1 Tesalonicenses 5. ¿Qué es? Orad sin cesar. Dice amén. Y cuando dice orar sin cesar, no significa orar de manera repetida y sin descanso, sino orar con regularidad, con frecuencia y con temor. De nada serviría yo orar ahorita 2 horas continuas, 2 horas. Y luego las siguientes 22 del día, porque son 24, vivirlas desvinculadas de Dios. Yo oré 2 horas, hermano. No. Es más, hermano, mis rodillas se me inflamaron. Pero apenas me levanté y empecé a pensar cosas que no tienen nada que ver con Dios. Empecé a ver programas indecentes, cosas en el internet que no traen nada de edificación. ¿De qué sirvió? No estamos diciendo, entonces no voy a orar 2 horas. Qué bueno, pero esas 2 horas, dice, las voy a hacer efectivas el resto del día. Voy a hablar de Cristo, le voy a decir a mis hijos, a mi familia, a mis amistades, mis compañeros de trabajo. Todo el día hablo de Jesucristo. Porque de la abundancia del corazón, de lo que está lleno aquí, habla el corazón. Dice amén. Entonces, al decir orar en el Espíritu Santo, estoy en este ministerio que es intercede. Al orar en el Espíritu Santo implica sumisión para alinearnos bajo la voluntad de Dios. Entonces digo, la hermana está llena del Espíritu Santo, yo veo que tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya yo la veo con un sometimiento a la palabra. Efesios 6, versículo 18, orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu, orando y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, sí, ¿verdad? Orando en el Espíritu. ¿Cómo es? Orando con constancia y reverencia. Cada vez que oremos, vamos a orar con reverencia. Nunca. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Bueno, si alguien dice, hermano, quiero aprender a orar, Mateo 6, versículo 9 al 13, el Padre Nuestro, en el canal de YouTube, no es porque esté tratando de promoción de, no, de la iglesia en Vida Hoy, está un tema que se llama Aprendiendo a Orar. Y hermanos, ahí prácticamente, ahora sí que desglosamos lo que es el Padre Nuestro. El tema se llama Aprendiendo a Orar.
es la